hay fotos que nos definen, que cuentan nuestra historia. Cada imagen guarda un secreto, un mundo que puede ser revelado. Esto es Revelados. Hoy conversamos con Alicia Vega. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Revelados, por supuesto aquí en las pantallas de UChile TV, acompañados como siempre con el mágico sabor y aroma de Café Jacobs. Hoy la verdad es que estoy muy contenta porque nos acompaña en este estudio una destacada educadora e investigadora del cine chileno que acercó este arte sobre todo a niñas y a niños de los sectores más desposeídos de nuestro país o más vulnerables, ¿no? Uno de sus trabajos más reconocidos fue el taller de cine para niños, que quedó retratado en el documental 100 niños esperando un tren, de Ignacio Aybuero, con quien estuvimos compartiendo en este programa hace algunos capítulos atrás. ¿Qué les puedo decir? Su aporte a la educación y a la cultura ha sido tremendo. Muchísimas gracias, Alicia Vega, por acompañarnos hoy en Revelados. Harto aplauso. Como merece. Bueno, este programa siempre comienza exponiendo la primera foto que tenemos de nuestros invitados, y en este caso es esta maravillosa foto de usted chiquitita, ¿no? Sí, Adentro de claro. una caja, me fijé. Sí, claro, en mi casa, sí. Usted nace el 23 de agosto de 1931. 31. Un sí. Chile bien distinto al de hoy. Totalmente, claro. Entonces le quería partir preguntando por eso, porque nos cuente de sus primeros recuerdos de ese Chile de los años 30 y de su primera infancia. Bueno, que era, en cuanto a imagen, bastante fome, porque no existía la calidez de hoy día, que todos los niños tienen celulares y tienen una cercanía con la imagen desde que nacen. Claro. El tiempo mío, la imagen era muy distante. Lo que existía era la voz, la referencia que había de las personas unas con otras, era lo que hablaban, lo que se conversaba, lo que los pequeños oían de a poquito que hablaban los grandes, y luego la radio, que era el medio por el cual se difundían no solo noticias, sino también música. Claro, la entretención también estaba condensada. Claro ahí. que sí. ¿Y usted de niña cómo se definiría? ¿Cómo era? ¿Cuáles eran sus intereses en esos primeros años, no? Bueno, siempre fue... a mí me atrajo mucho la lectura. Yo he sido siempre una buena lectora. Y eso lo mantengo hasta hoy, y ha sido muy enriquecedor para mí porque me ha conectado con distintas culturas a través de los años. ¿Algunos libros que la hayan marcado especialmente? A mí me marcan todos. ¿Todos? Sí, me gusta que sea una mezcla de lecturas, y eso es sano porque uno no se ubica en un solo sector. Claro. Sí. Bueno, Sí. además es bonito escuchar esto en un momento donde los índices de lectoescritura en Chile están bien bajitos. Claro que sí. El interés Sí. en la infancia por la Sí. lectura es algo que hay que Yo creo impulsar, que eso ¿no? es una pena, porque cuando uno recorre las casas de la gente, no solo de la humilde, sino la que podría ser distinto, no hay libros. Claro. A mí me sorprendió una vez que hicieron una encuesta, iba una persona casa por casa, y llegaron a mi casa, y la encuestadora me dijo: primera casa en la que veo libros. No le puedo creer. Claro. Y eso fue algo reciente. Sí, hace poco, hace unos 3, 4 años. Oh, wow. Entonces, bien triste, porque el niño no tiene una cercanía, un apego a los libros desde pequeño, que debería tenerlo. Y la escuela no se los proporciona tampoco, porque es muy rápida. La escuela pasa un programa y no se preocupa de cosas básicas. Como proveerles el material para Claro que lo que tengan sí, en casa. sí.
Y eso, bueno, me imagino que también tiene que ver con las influencias en casa, ¿no? Sí, Con lo que claro. viene de los padres. Y Sí, justamente le quería preguntar a usted por sus padres y por su sí. familia de origen, que tenemos esa maravillosa foto, por Claro, cierto. sí, claro. Eh, Ahí está mi papá. Mi papá era abogado y mi mamá era una amante de las plantas. Siempre tuvo muchos helechos, le gustaba lo verde. Sí. Y ahí estamos los cuatro hermanos. 4 hermanos. ¿Dónde Claro. era esa casa? Esa casa es la de la calle Chaurren, me parece. Calle Sí. Chaurren. Ahí está la que está de pie, es mi hermana mayor, que es abogado, que murió. Después está mi hermano, que también murió. Ahí estoy yo con mi papá y mi mamá con mi hermana menor, que vive en mi casa ahora, en la actualidad. Ah, ¿sí? Sí. En su casa vive usted y su hermana. Bueno, yo con mi marido, mi hija, y mi hermana está de allegada y tiene una pieza y un baño para ella. Qué bonito. Sí. Cuénteme, Alicia, de cómo se empieza a gestar este amor por el cine o por la imagen. No sé si tuvo que ver quizá con la historia escolar. Yo sé que usted estudió primero en el Liceo 2 y después en la escuela número 19. No, primero en la escuela. Primero en la escuela número básica, 19. que Ya. era la que quedaba en mi barrio, cerca de la casa, y después en el Liceo 2, que también quedaba en el barrio. Y yo ingresé al cine porque leí un aviso en el Mercurio que decía que se inauguraba en la Universidad Católica un instituto nuevo que era de cine. Ya. Entonces ahí yo fui y me matriculé y aceptaban 50 alumnos y se presentaron muchísimos. Entonces hicieron un examen y ahí quedé yo entre las seleccionadas. aceptadas. Antes de meternos de lleno en su vida universitaria, me quería quedar todavía en la etapa escolar, Sí. en el colegio, y hablando un poquito de cómo percibe usted y cuáles serían las principales diferencias con la educación de hoy, ¿no? Porque si no me equivoco, era una educación normalista, escuela normalista o no. No, era una escuela primaria como todas las de Chile y después la secundaria, el liceo, las humanidades, que eran en esa época 6. Sí. Y ahí ya empezó a tener como esta afición por el cine. No, nada, yo era lectora. O sea que ve que se abre esta posibilidad de estudiar. Estos cine cuando apareció el aviso anunciando que se creaba un instituto de cine Ya. en la Universidad Católica. Perfecto. Y ese curso en la Universidad Católica era dirigido por un sacerdote, ¿no? Sí, Rafael por Rafael Sánchez. Sánchez, claro. ¿Cómo fue esa experiencia en la casa de estudios y en esta, además, primera camada de cineasta, que no es menor? Claro, sí. No, fue muy bueno. Yo, por supuesto, me saqué las mejores notas y él me pidió que fuera su ayudante y fui 4 años ayudante de él. Generación Sí, del 56, ¿no? Sí, Perfecto. Bueno, ahí tenemos una foto del sacerdote. claro, él. Sí. ¿Cómo era la forma de enseñar y transmitir el cine en esa época, en ese entonces? Bueno, el único que había era Sánchez y un año o dos después lo creó la Universidad de Chile, creó su centro de cine. Pero Sánchez era como todos los jesuitas, muy, muy específico, muy claro, muy didáctico. ¿Y hubo algunas películas, me imagino, o trabajos, documentales que la hayan marcado especialmente en ese entonces? No, en realidad todo es interesante. El cine es muy diverso. Entonces uno no puede decir que esta película me marcó más que otra, no. Es importante eso, que uno esté siempre atento a los distintos elementos que presenta cada película. ¿Y accesos a qué equipos tenían técnicamente? ¿Cómo? ¿Con qué equipos trabajaban? Porque me Con imagino que el 16 acceso... milímetros. 16 claro. milímetros. Sí, era película en esa época. Sí. Claro. Sí. Y, Con negativo y positivo. Sí. y revelaban ahí mismo, ¿no? No, primero mandaban a Buenos Aires y después hubo revelado aquí. La Católica estuvo revelando un tiempo. Sí. Es bien impresionante el cambio que ha habido y los avances Sí, desde claro. lo análogo a lo digital. ¿Cómo mira Claro. ese avance? Era bonito, antes era bonito porque era era atractivo esta cosa artesanal, que eso se perdió para siempre. ¿Le provoca una Claro. cierta nostalgia? Claro, sí, era muy bonito, sí.
porque no todo era igual. Cada filmación era distinta porque era manual. Claro. Y bueno, no estaba la posibilidad que hay hoy de repetir y repetir y repetir, ¿no? No, claro. Sí, que también eso es bonito. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto, porque está la artesanía pura y está el acercamiento directo a la obra creativa. Claro. ¿Y cómo mira, por ejemplo, hoy la irrupción de la inteligencia artificial en todos estos procesos? Fome. Fome, ¿por qué? Claro, porque es igual, es repetitivo, ¿no? Claro, no. Claro, saca sí. esa creatividad, claro, y esa cosa, sí, ese sello personal que le imprime una obra artesanal, ¿no? Sí. Sí, es bien impresionante. Le quería preguntar, usted bien comentaba hace algunos minutos atrás que fue asistente de dirección, Sí. y le quería preguntar por el documental Las Callampas, que yo entiendo que ese es el primer Sí. trabajo donde Sí. es asistente, ¿no? Bueno, este Sí. es un trabajo que retrata una de las primeras tomas en Latinoamérica, en la población La Victoria. ¿Cómo Sí. fue ese primer como rodaje o ese trabajo que me imagino que marca un antes y un después, ¿no? Fue bueno porque era la gente trasladándose en una noche. Cada uno llevó sus palos, que eran sus casuchas, digamos, 3, 4 palos y una sábana que le ponían encima, y esa era su casa. Entonces la gente se trasladó desde La Legua a otra parte para que no los echaran los carabineros, y ahí formaron su como Su vivienda. refugio, Su refugio, claro, porque no alcanzaba a ser una sede, no tenía agua, no tenía nada. Claro, y ahí estuvimos nosotros filmando, y fue la primera callampa de Sudamérica y la primera filmada, por supuesto. ¿Y cómo es el proceso de documentar situaciones vulnerables, la miseria, ¿no? Hoy día se habla de la pornomiseria, de este acto de muchas veces gente en redes sociales grabar, qué sé yo, a un mendigo y compartir lo que pasa a transgredir límites, incluso morales. ¿Cómo se hace para que esto no pase a llevar la dignidad humana? Es difícil. La dignidad humana siempre se está atropellando por cualquier motivo. Y, por ejemplo, toda esa gente que se filmó en las callampas no sabían que se les estaba filmando. Entonces, años después, cuando yo hice un taller ahí con los niños de esa población, les contamos que habíamos filmado a sus padres cuando llegaron ahí. Y entonces los niños llegaron contando a la casa que habían visto cuando se había armado ese traslado. Y le dijimos, convídenlos y les vamos a dar la película para ellos. Y se la dimos y estaban muy emocionados. Porque ¿Sí? no sabían que había una película y que salían ellos, que eran los que habían formado todo ese ambiente. ¿Les gustó entonces Mucho, que hubiese un quedaron registro? muy conmovidos, claro que sí. Y dejamos ahí en la población copia de la película para que ellos la pudieran ver después con sus parientes, porque ellos podían invitar a otras personas. Por lo que usted relata, me imagino que la forma de filmar era mucho menos irruptiva de la de hoy, que son equipos gigantescos con muchos técnicos, ¿no? No me imagino, por ejemplo, cuántas personas habrán participado en ese trabajo específicamente. Bueno, era uno que estaba con una cámara de 16 milímetros. ¿No? Claro, muy mínimo. No había ayudante, nada. Muy casero. Era bien artesanal, sí. Qué interesante volver a esos tiempos. O sea, director hacia cámara. Claro. Claro. Bueno, estaba revisando parte de su trayectoria y me encontré con algo que me llamó mucho la atención, que en plenos años 60, en los inicios de lo que era Uchile TV, ¿no? Canal 9 en esa época, usted tuvo un espacio de entrevistas televisadas. Sí.
encontramos ese registro. Ah, sí, Belmondo estaba ahí, sí. Ajá. Sí. ¿Cómo fue entrevistar a Jean-Paul Belmondo, protagonista de Sin Aliento, de varias películas de Godard, también uno de los rostros más importantes de la nueva ola francesa? Me imagino que tiene que haber sido una experiencia significativa. Porque todos los que llegaban aquí a Chile los llevaban al Canal 9, claro. Y yo ahí hacía un programa, entonces yo estaba ahí en mi programa, entonces entró ese que era de la tercera, creo que el que está al medio, y lo presentó, que lo traían de visita. Todos los que llegaban aquí, que tenían algo que ver con el arte visual, los llevaban al Canal 9. Entrevistó también a Charles Aznavour. Sí, claro. Claro, un ídolo, ¿no? Francés de origen armenio. Él vino a hacer una película. Entonces andaba con un parche ahí en la frente porque en la película estaba enfermo. Sí. ¿Qué recuerda de esas entrevistas ¿Qué recuerda de esas entrevistas particularmente? ¿Hay algo que le salta a la memoria que quisiera toda esta compartir? Gente estaba muy entusiasmada con andar por América. ¿Sí? Entonces les encantaba conocer toda esta parte del mundo. Eran bien ignorantes, claro. ¿Eran bien ignorantes? Claro, no sabían, no tenían idea de cuál era la vida real aquí, claro. Entonces era divertido que se impresionaran porque miraban con extrañeza todo lo que ocurría. Claro, y me imagino más aún de Chile, este paísito al fin del mundo, sí, ¿no? Sí, claro. Que a lo más se habla del clima, qué sé yo. Y me pregunto también, estuve buscando el nombre del programa para ver si había en registro, no lo encontré. ¿Cómo se llamaba ese Porque ni programa? salía en el diario, yo creo. No, anunciaban nomás que sí. Era el único canal por lo demás, así que... Claro. Tiene que haber sido una experiencia bien interesante en su vida, ¿no? De poder compartir con distintos artistas. Claro, porque a los que llegaban los llevaban para allá. Entonces. ¿Y veía usted un contraste entre el desarrollo cinematográfico de Chile con respecto, por ejemplo, pensando en esto entrevistado en Francia? Bueno, aquí pasaba lo que se podía nomás. No había más que ese estudio en el Canal 9. Claro. Y justamente con esa frase de lo que se podía nomás, ¿cómo mira en el contexto actual el estado de salud, digamos, de las artes y del cine en general? Bueno, es que ahora existe todo tipo de posibilidades de presentar la imagen y de gente capacitada para usarla. Y entonces eso es importante porque lo que debería ocurrir es que esa gente tuviera mayor preparación intelectual para usar los medios. Claro. Porque no solo se trata de mover perillas y mover cámaras, sino también de saber por qué se mueven y para qué. Exactamente. Bueno, en relación a eso quiero entrar a su faceta como docente, ¿no? Usted trabajó muchos años en la Universidad Católica, Sí. en la Escuela de Cine y también en la Universidad de Chile en la Escuela de Teatro. Claro. ¿Cuántos años fueron? Como más de 30, ¿no? Más de 30, sí. ¿Qué hace un buen docente? ¿Cómo? ¿Qué define a un buen docente? Que estudie, ¿Que estudie? claro, para que lo que enseñe esté marcado por la historia y por el presente. El docente tiene que estar siempre activo. Usted estuvo un tiempo en la dirección, ¿no?, de la Oficina Nacional del Episcopado, entre el 80 y el 84. Y entiendo que ahí se crea el programa Cinéforo Escolar, donde llevaban a estudiantes, alcanzaron a llevar a más de 40.000 estudiantes al cine Arte Normandí en ese momento, claro, para enseñar un poco de apreciación. Sí. ¿Cómo recuerda? Me encantó esa foto que hay uno la ve con los estudiantes, claro, camino al cine, ¿no? Sí. ¿Cómo recuerda esa primera incursión en este trabajo de democratizar el cine? Con niños, además, con las infancias. Claro, es que
era importante la diferencia, sobre todo en esa época, la diferencia que había entre los niños que pertenecían a familias que tenían medios económicos y las que no lo tenían. El niño pobre estaba bastante desamparado. Entonces, estos encuentros que nosotros hacíamos en el Cine Normandí eran importantes porque los niños tenían los pobres tenían posibilidad de ver películas en una imagen grande, en un cine, que ellos no iban porque su familia no los podía llevar a un cine porque la entrada ya era muy cara. Entonces llevamos a una cantidad de niños a ver películas y fue clave para ellos porque después había un foro y ellos hablaban. ¿Y qué recuerda de esos foros de la recepción? Me contaron de un colegio, de un niño que pidió la palabra y habló muy bien, y dijeron que era un niño tartamudo que no hablaba en el colegio. Y sin embargo ahí en el cine habló muy bien y dejó atrás la tartamudez, porque era tanta la emoción de hablar que quedó feliz. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y qué rol ocupó, no sé, la formación cristiana o incluso sacerdotes que fueron como promoviendo, jesuitas, me imagino en ese momento, esta democratización de las artes y más de que las artes, como del saber en general? No le entendí la pregunta. ¿Qué rol ocupaba la religión en ese momento, o si es que habían sacerdotes que ayudaban también a la promoción de compartir no, el no había conocimiento? ningún sacerdote, nadie. No tiene nada que ver con esa beta. Sí. ¿Y cómo usted, qué fue lo que la motivó a empezar con este tipo de iniciativas? Porque a mí siempre me interesó que los niños lo pasaran bien. Y el cine era una herramienta muy válida que dio cuenta inmediatamente de que ellos tenían una aceptación directa por la imagen. Perfecto. Y eso lo fui perfeccionando. Bueno, lo fue perfeccionando en el taller de cine para niños, ¿no? Claro. Tenemos una fotografía en Renca, la población Huamachuco, que podríamos proyectar ahí. Ahí está en plena clase. ¿Cómo recuerda y cómo fue para usted la creación de este taller? ¿Cómo fue la gestación? Eso es Huamachuco, sí. Bueno, los niños dibujaban y veían películas y entonces hacían conexiones. Esto, por ejemplo, les enseñamos esto que... El traumatropo. Claro, que esto era la imagen de un pájaro, que al otro lado había una imagen de una jaula. Y que el cine lo que hacía era poner una imagen después de otra y darles movimiento. Entonces, ¿qué era esto? Y que al moverlo, quedaba, por la persistencia en la retina, quedaba el pájaro dentro de la jaula. Claro. Entonces a los niños les encantaba esto. Y después ellos hacían sus propios dibujos y hacían sus juegos. Estos talleres... Eso es lo que están haciendo ahí. Perfecto. ¿Esto comienza en la parroquia Jesús Carpintero? ¿O? Jesús Carpintero sí es de las del comienzo, sí. Perfecto. Eso pasó durante muchos años, claro. ¿Cuántos años? Yo creo que unos 20 años. 20 años, ya, un montón de tiempo. Por lo menos, sí. ¿Por qué el juego es tan importante para aprender? Porque yo escuchaba algunas entrevistas suyas donde hablaba, bueno, de todo lo que ocurría dentro de estos talleres, ¿no? Y en un momento hablaba de la importancia del juego. Me gustaría, si pudiese, para quienes no han tenido la oportunidad de escucharla con anterioridad. Claro, porque el juego entretiene y a los niños los hace reír y los hace hacer algo distinto a lo que es la escuela, que es bastante aburrida en términos en que solamente aprenden cosas de memoria y tienen que escribirlas después. El juego permite que el niño se ría, se entretenga y luego que lo disfrute con los amigos y que cuando llegue a su casa pueda mostrar algo divertido. Y nosotros sabíamos, por ejemplo, que los niños le enseñaban los juegos que hacían en el taller a los vecinos y jugaban en la calle.
Entonces llegó un momento en que empezamos a dar materiales para que ellos los difundieran. Claro, y se pudiera Sí, hacer como este claro, sí. efecto dominó de Sí, juego y de conocimiento. claro. Bueno, sí, pues el juego es súper importante y yo pensaba Sí. también que en sectores vulnerables es un derecho que a veces es como vetado, ¿no? Porque los niños tienen que asumir responsabilidades más adultas, de repente trabajar desde muy Claro, pequeños. pero los niños, por ejemplo, se enfermaba alguno y no iba durante 2 o 3 sesiones, entonces íbamos a ver a la casa qué pasaba y nos decían que el niño estaba enfermo, por ejemplo, por eso no había ido. Y nos presentaba a sus padres, y en realidad no eran sus padres, eran sus abuelos. Y entonces ahí supimos que los padres se habían ido cada uno con otra pareja y no los veían nunca más. Y ellos vivían con los abuelos a quienes les decían papá y mamá. Entonces había una diferencia en edad muy alta y eso era malo para los niños. Claro. O sea, había una Sí, brecha ahí generacional sí, que hacía claro. más distante aún esta posibilidad del juego mismo. Claro. Entonces los talleres siempre fueron, por eso, muy importantes para ellos porque los entretenía. Vamos a seguir conversando sobre estos talleres, Alicia, a la vuelta de la pausa y bueno, sobre toda su trayectoria, los libros que tenemos aquí que nos gustaría compartir. Pero antes quiero tomarle un retrato, que es algo que hacemos habitualmente en todos nuestros capítulos. Ahí está. Me voy a acercar. Voy. Ahí está. Ahí saco la foto y yo me voy a quedar girando esta manillita para que aparezca el registro de esta Intax que estamos inaugurando en este capítulo. Así que nos vamos a ir a una pausa cortita mientras aparece este retrato que le hicimos a Alicia y ya volvemos con más revelados por las pantallas de UChile TV, televisión pública para todo Chile. Vamos y volvemos. Ya volvemos con Revelados gracias al auspicio de Café Jacobs. 125 años ofreciendo la sublime experiencia de un café gourmet en casa. El aroma del café eleva el espíritu. Despierta tus sentidos con Jacobs y envuélvete en una exquisita experiencia de aroma mágico y sabor. Jacobs The Magic Aroma. Estamos de regreso con Revelados junto a Café Jacobs. Aroma y sabor que envuelven y despiertan tus sentidos. Así es, estamos de vuelta con más revelados, por supuesto, aquí en UChile TV, televisión pública para todo Chile. Seguimos compartiendo junto a Alicia Vega, destacada educadora e investigadora también del cine chileno. Nos quedamos en el bloque pasado conversando acerca de estos talleres de cine para niños que comenzaron en el año 85 con como más de 100 niños, ¿no? 113 niños entiendo que eran. Y bueno, fueron talleres que se extendieron durante mucho tiempo, pero quiero remitirme a esa experiencia que registró Ignacio Agüero, que estuvo hace algunos capítulos atrás en este programa, en el documental 100 niños esperando un tren. Bueno, un documental a mi juicio maravilloso y a juicio de todos quienes estamos acá que lo pudimos ver, porque no solo es el retrato de estos talleres, sino que permite de una manera muy sutil ver el Chile de ese entonces, ¿no? Claro. Y un retrato de la marginalidad y de ese Chile además en plena dictadura. O sea, quiero preguntarle a usted cómo fue la experiencia de trabajar con Ignacio Agüero en ese trabajo, dejarlo entrar a su espacio, ¿no? A ese espacio de los talleres y finalmente qué le pareció el registro y el documental mismo. Bueno, es muy bueno y resultó muy bien porque antes que él filmara, cuando me dijo que tenía interés en filmarlo, llegamos a un acuerdo y en que yo le dije que yo tenía que hacer el taller y que él tenía que conformarse con lo que pudiera filmar y luego que no distrajera a los niños de su trabajo. Entonces él hizo algo bien inteligente que fue poner ampolletas en todo el cielo de la sala. Así que estaba iluminado sin necesidad de tener focos que distrajeran.
en el suelo. Y luego que las cámaras que llevó eran pocas y eran pequeñas, entonces los niños creyeron que estaban sacando fotografías y después ya no las tomaron en cuenta. Perfecto. Entonces, luego que le dije que no quería que llegaran en auto a la población tampoco. Entonces ellos dejaban el auto como a la entrada y se trasladaban a pie hacia el taller, así que no hubo una acumulación de autos afuera del taller que los distrajeran y que pensaran que pasaba algo raro. Claro. Es decir, él se adaptó totalmente a ustedes, digamos. Sí, claro, Y a la necesidad del taller. él pasó inadvertido para los niños. Sí. Y cuando mira este trabajo en retrospectiva, ¿qué le parece? Me parece muy bueno porque él hizo muy bien su trabajo y refleja exactamente lo que pasaba en el taller, como si él estuviera mirando solamente. Sí. ¿Y recuerda la recepción que tuvo? Yo estaba leyendo por ahí que me llamó mucho la atención que, claro, no fue censurado, pero sí en su minuto Sí. lo pusieron como para mayores de 21 De años. 21 años, Algo claro. que se corrigió recién el Claro, año sí. 90. Claro, Es como sí, bien claro, impresionante, claro, ¿no? era para que no lo vieran, sí, Claro. claro, sí. ¿Cómo recuerda la recepción de este documental en su momento? Fue muy buena, a la gente le gustó mucho, lo veían en todas partes. ¿Y los mismos niños lo vieron? Los niños lo vieron, sí, porque cuando recién estuvo dispuesto para proyectarse, invitamos a todos los padres para que fueran y esperamos que llegara la noche para la oscuridad y ahí lo vio toda la población. Sí. Me imagino que fue un momento muy... Muy, muy emocionante, claro. Muy emotivo, Sí. ¿no? Lo tuvimos que dar varias veces. Sí. Nos mostraba hace un ratito atrás Sí. el zootropo que trauma, gira, el el traumatropo. Sí. Pero bueno, también en el taller usan el zootropo, Sí, claro. el cuaderno mágico, Sí, claro. escuchaba. Sí. Le quería preguntar por estos Sí. elementos y cómo Sí. es que usted llega a la fórmula, no sé si Sí. decirle fórmula, pero a la convicción de cuál es la mejor manera para enseñar. Ahí sí está el Sí, zootropo. claro. Sí, yo puse una lista de los juegos que los niños podrían hacer y darle el material necesario y luego eso lo escribí en un libro para que cualquier persona que quisiera en su escuela o en su medio donde trabajara hacer estos juegos lo pudiera replicar. Se refiere a los cuadernos de Alicia. Sí, claro. Bueno, vamos a proyectar ahí una fotografía de los cuadernos de Alicia, que es una trilogía Sí. de la editorial 8 libros, si no me Sí, equivoco. sí. Ahí están y aquí Sí. tenemos, Sí, aquí tenemos las películas, 12 juegos, sí, estos dos libros. esos son, claro. Que la particularidad que tienen, estos por si acaso fueron libros editados el 2021, la particularidad que tienen es que están hechos a mano, Sí. escritos a mano por usted. Sí, Algo bien particular, por decirlo menos, porque además hoy día prácticamente, o sea, el ejercicio de escribir a mano está como cada vez menos, ¿no? Todo el Claro, mundo escribe claro. en pantalla Sí. y esto lo hace, bueno, un trabajo magnífico y, claro, y muy es para particular. que cualquier persona le pueda añadir o quitar lo que quiera. Y luego que también es una metodología que la puede usar una persona para enseñar otra cosa, no solo cine. Claro. ¿Cómo fue el proceso de hacer estos libros? Me imagino que le tomó mucho tiempo, ¿no? Sí, pero yo estoy acostumbrada a escribir a mano. Ya. Siempre escribo a mano. ¿Y cómo se llama? Le quería preguntar también por cómo llega a la convicción de que la mejor manera era esta trilogía y que también incluye trabajos de los mismos niños, ¿no? Sí. Como registros de lo que Sí. ocurría ahí en el taller y me imagino que es algo bien relevante para ellos, ¿no? Claro, pero ellos hacían su trabajo pendientes de trabajar, no de... No de estar publicando Claro, después, claro. digamos. Sí. Bueno, tomando esta hebra de los libros, usted hace también la re-revisión del cine documental chileno, la re-revisión del cine chileno, y le quería preguntar por
por ese trabajo? ¿Cómo fue el proceso? Me imagino que fueron años de investigación. Bueno, yo tenía alumnos eran alumnos de la Universidad Católica, sí. Y los 5 que participaron en el libro. Y entonces cada uno tomó una parte del cine chileno y yo la introducción. Y así publicamos el libro. Sí. Y en ese sentido, esta revisión del cine chileno todavía tiene mucha vigencia, es decir, es un libro que se consulta en las escuelas de cine. ¿Qué cree usted que hace que un libro pueda permanecer vigente 50 años después de su publicación? Porque hicimos algo inédito en esa época, que fue ubicar las películas que se podían ver. La revisión consistió en eso, en que detectamos 80 películas que en ese momento se podían ver. Perfecto. Y sobre esas hicimos el trabajo. Entonces cualquier persona podía detectar si estábamos diciendo la verdad o la mentira. Claro, que en este caso era la verdad, completamente la verdad. Claro. Hay un libro que me gusta mucho, que es este que tengo aquí en mi mano, se llama Itinerario del Cine Documental Chileno 1900-1990. Sí. Este trabajo es un trabajo de investigación mío, gigantesco. Claro, pero tengo otro mellizo, que es el cine de argumento. El cine de argumento, ya, ese claro, no lo tenemos. Que está listo y ahora los van a publicar los 2 juntos. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a estar atentos a esa fecha de publicación. No sé si ya está sí, o... Sí. No, ayer me lo confirmaron que lo iban a hacer. Sí. Qué maravilla. Bueno, vamos a estar súper atentos entonces a esa publicación para estar actualizando nuestras redes sociales las coordenadas y que podamos ir al lanzamiento. Bueno, acá yo veía los funerales del presidente Montt. O sea, es decir, uno puede ver desde los inicios del año 1900. ¿Cuál es el inicio del...? 85. Dicen que habían filmado algo en el norte también, unas cosas cortas, pero que las filmaron. Sí. En Iquique, por ahí. Sí. Y bueno, y parece que en Valparaíso también fue como tierra bien fértil de los primeros... Ahí empezó, claro, los bomberos. ¿Cómo? Los bomberos filmaron unas escalas de bomberos ahí, como 2 o 3 minutos. Ya, ese fue el primer registro. Sí, claro. ¿Qué define el cine documental? ¿Qué hace que un documental sea relevante, sea bueno, a su juicio? Bueno, que refleje la realidad, lo que ocurrió verdaderamente. Eso es lo más importante. ¿Y qué tiene que tener un documentalista para poder ejecutar ese trabajo? Claro, tiene que ser real, tiene que usar un material que es real en lo que nosotros llamamos la realidad en el mundo, claro. Es decir, que las personas que están pintando una pared en un edificio no se hayan vestido para la filmación, con cosas especiales inventadas por ellos, sino con lo que aparecen diariamente en el mundo real. Entonces, eso es lo que recoge el documental. Claro. Que no haya ficción en ningún sentido. De repente hay lugares en donde se cruza como el documental con la ficción porque se hace actuar. Sí, claro. ¿A usted qué le parece eso? Pésimo. Eso evididez. Claro, muy malo. No, le parece muy mal la puesta en escena en el documental. Alicia, me quería traspasar un poco a lo que es su fundación. La Fundación Alicia Vega, tenemos por ahí algunas imágenes, si las pueden proyectar. Esta fundación fue creada ¿hace cuánto tiempo? Poquito, hace como 2 años. 2 años. Sí. ¿Y cuál es cuál es la iniciativa? ¿Qué es lo que pretende? Si nos puede contar un poco para quienes no la conocen. Es que ahí está guardado todo lo que he hecho en relación con el público. Específicamente a través de los años, claro. Entonces se puede consultar. ¿Se refiere específicamente con los talleres de cine? Claro, con todos los niños, claro que fueron muchos. Y luego que hay material que la gente puede inspirarse para agrandarlo o achicarlo según las necesidades.
Esta fundación cuenta con la casa Sí. museo Alicia Vega, que está Claro, ahí en Bellavista, ¿no? Sí, en el barrio Bellavista, claro, ahí a un costado de la Clínica Santa María, por ahí. Y es un regalo que recibí de una persona muy generosa que ha trabajado con nosotros como monitora muchos años, y ella nos regaló esa casa. Qué maravilla. Es una casa que está abierta a público y que pueden visitar. Sí, Lo claro que recomendamos, sí. ahí Sí, pueden ver sí. un poquito de qué va. Sí. ¿Usted le ha pasado a través de los años reencontrarse con niños a quienes le hizo talleres, por ejemplo? Claro, ¿Seguir y sus con vidas? sus padres también, sí. Entonces todos lo recuerdan como una época muy feliz de su vida. Sí. Hicimos una exposición y fueron los niños que habían estado, que ahora son adultos, y fueron sus padres también. Y luego empezaron a llamarse por teléfono entre ellos y iban los parientes a ver la exposición. Sí. ¿Se refiere a qué exposición? ¿A la que estuvo en el GAM y que luego itineró en Sí, me Chile parece, o la de sí. los Vilos? No, la de aquí de Santiago. Ya, Sí. perfecto. Hubo una exposición también en Los Vilos Sí. que tuvo mucha notoriedad. Tenemos también algunos registros que me gustaría compartir y le quería preguntar por ese proceso, porque además fue muy... logró una alta convocatoria, Sí. ¿no? Sí, claro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la recepción? Es un trabajo Fue muy bonito minucioso. porque era un espacio muy grande y nosotros lo llenamos, claro. Entonces nunca habían visto algo vivo en una cosa tan enorme, pero la llenamos fácilmente, porque teníamos mucho material. Sí. Ahí donde vemos como Sí. muchos dibujos y Sí, cositas que claro, son de que los son mismos todo niños. hecho por los niños, claro. Sí. Sí. Qué bonito. Sí. ¿Hay hoy día iniciativas que estén tomando la posta que usted inició? No sé, Ya. no sé. Sí. ¿Y le gustaría que eso ocurriera? Ojalá. Pues. Que se Al siguieran menos haciendo esto. lo que nosotros hicimos y publicamos es para que alguien lo replique y lo pueda modificar a su gusto, claro. Claro. Y también inspirador para la gente que trabaja con música o que trabaja con otros instrumentos. Claro, en el fondo Que no poder solo claro. no solo quedarse en el cine, sino que democratizar las artes en Claro, general. Artes claro. visuales, música, Sí. danza, quizá, y todos los saberes. Inspirarse, claro. Claro. Y bueno, y sobre todo en este contexto en que la Sí. cultura está difícil. No sé cuál es su No, impresión. claro, sí, no, y además que es muy fácil ahora replicar cosas. Sí. La gente se inspira rápidamente y recurre a elementos que eran impensables. Claro. Sí. Alicia, usted ha sido muy reconocida por su labor. Acá tengo una lista larga, no me la conozco de memoria, pero recibió el año 2000 el reconocimiento al mérito artístico y cultural otorgado por el Ministerio de Educación, el 2008 el Pedro Siena en reconocimiento a su trayectoria, Premio Mujer Destacada en el FEMCINE, la Medalla Centenario de la Pontificia Universidad Católica, también el Premio Pudú a la Trayectoria el año 2017 en el Festival de Cine de Valdivia, la Orden al Mérito Artístico y Cultural, Pablo Neruda, un premio muy importante. ¿Cómo recibe este reconocimiento? En ese primer taller, ¿pensó Sí. en la repercusión que iba a tener su labor? No, pero rico recibir premios, claro. ¿Sí? ¿Le gusta? Porque significa que a la gente le importa. Ya. Y respecto de la sala Alicia Vega, porque se inauguró una sala que lleva su nombre en el Centro Cultural La Moneda. Sí. ¿Qué le parece esa iniciativa? Chistoso. ¿Chistosa? ¿Por qué? ¿Por qué lo divertió? No, porque era inesperado y además es una sala chiquitita, así nomás. Pero muy bonita, ¿no? Es micro. ¿Qué le diría a quienes se embarcan hoy en la tarea de enseñar el saber del cine? Yo creo que es maravilloso porque cada vez hay más posibilidades, más elementos y más gente interesada en que esto llegue a sus lugares del diario vivir. Las escuelas están receptivas, los centros culturales, entonces todo es más fácil para llegar al destinatario.
Perfecto. Sí. Y bueno, de cara al futuro, ¿no? Ya nos comentó que está próximo a salir un lanzamiento de libro, una nueva edición. ¿Y hay algún sueño que tenga, algún anhelo próximo que quisiera compartir? No, que yo quisiera estar, como estoy en este momento, acompañada por gente joven y gente de mi edad, y que eso para mí ha sido muy relevante en el sentido de haber llegado a distintos públicos con igual fuerza. Claro. Y, Sí. y la escena joven en el contexto cinematográfico, ¿cómo Sí. cómo la ve? La veo muy bien porque cada vez va más potente. Claro. Sí, y, El cine. la llegada de las mujeres al cine también. Bueno, sí, es bien impresionante. Claro, El sí, cine sí. chileno hoy está Sí. trascendiendo hace rato ya las barreras nacionales y las mujeres específicamente sí, con mucha eso ha sido fuerza. muy importante. La Y, Dominga Sotomayor, sí, la sí. Maite Alberti, veía Sí, ahí mucho. muy Alicia bueno. Cherson, Sí, directora de este excelente, canal. Claro, sí, muy relevante. Qué bueno. Bueno, festejamos también ese auge de las Sí. mujeres chilenas en el cine, porque fue difícil, y me imagino para usted también lo tiene que haber sido abrirse un espacio Sí. en ese lugar, ¿no? Sí, pero muy fructífera. Muy fructífero. Bueno, nos quedamos con esa reflexión y muchas gracias, Alicia, por habernos Encantada, acompañado con mucho gusto. en este espacio de Revelados. Sí. Gracias a ustedes también quienes nos siguen en este capítulo por las pantallas de UChile TV, televisión pública para todo Chile. Recuerden que pueden revivir este episodio en nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales donde les vamos a estar comentando todas las novedades, entre esas el lanzamiento del próximo libro de Alicia Vega. Gracias a Café Jacobs que nos acompaña siempre con su exquisito sabor y aroma. Será hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.